Dios da gracia a los humildes. Simón Pedro ya no podía jactarse de ser grande. Había perdido su confianza natural. Veía con toda claridad la futilidad de su tremenda fuerza de voluntad. Había sido humillado. Ahora era un candidato perfecto para la gracia de Dios. Dios da gracia a los humildes. La humildad es el requisito previo. Esta era una lección que estaba marcada a fuego en la conciencia de Pedro cuando la escribió en su epístola. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Pedro había sido zarandeado casi hasta el punto de caer. Sabemos esto por el mensaje que el ángel del Señor le dio a María Magdalena en la tumba. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Marcos 16:7. El ángel tuvo que señalarlo de una forma especial. Pedro estaba a punto de naufragar, pero continuaba teniendo su fundamento en Dios. No sería removido por esa sacudida, saldría fortalecido. Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo restauró. Ahora que había sido zarandeado, estaba listo para convertirse en una de las figuras centrales de la iglesia. Predicó valerosamente la resurrección de Cristo ante los mismos responsables de su crucifixión. Enfrentó al concilio, no a una joven criada. Permaneció de pie ante ellos con gran autoridad y valentía. La historia nos dice que Pedro fue crucificado cabeza abajo luego de muchos años de fiel servicio. Él insistió en que era indigno de morir de la misma forma que su Señor, por lo que lo colocaron cabeza abajo. Ya no tenía temor. Era una piedra edificada sobre el sólido fundamento de la roca. Las pruebas de la vida dejan al descubierto lo que tenemos en el corazón, ya sea una ofensa con Dios u otras personas. Ellas pueden hacernos más fuertes o amargar nuestra relación con Dios y nuestros pares. Si pasamos la prueba, nuestras raíces se hundirán más profundamente, estabilizándonos y consolidando nuestro futuro. Si fallamos, nos ofendemos, lo cual puede llevar a que la amargura nos contamine. Señor, yo te he servido. ¿Por qué entonces? Cuando yo era pastor en el grupo juvenil, había un jovencito de 14 años muy vivaz y respetado por sus amigos y líderes. Era un buen alumno y excelente deportista, celoso de las cosas de Dios. El joven servía con fidelidad y se ofrecía como voluntario para cualquier proyecto. Hizo un viaje misionero con nosotros, testificándoles prácticamente a todas las personas que encontró. En un momento de su vida, llegó a pasar 4 horas diarias en oración. Escuchaba muchas cosas del Señor y las compartía con los demás. Lo que compartía siempre era de bendición. Reconocía que tenía el llamado al ministerio y deseaba ser pastor, aunque aún no había cumplido 20 años. Parecía ser una roca inamovible. Amaba a este joven. Reconocía el llamado de Dios en su vida e invertía tiempo en él. Solo tenía una preocupación. El muchacho parecía tener demasiada confianza en sí mismo. Deseaba decirle algo, pero nunca tenía la oportunidad. Sabía que se produciría un cambio. Él soportó algunas tormentas y aún así permaneció firme. Algunas veces me cuestionaba mi razonamiento cuando lo veía resistir serias pruebas. Pasaron algunos años, él se mudó y yo comencé a viajar con frecuencia. Sin embargo, me mantenía en contacto con él. Sabía que pasaría por un proceso de quebrantamiento. Era algo que debía suceder. No sabía qué sería, pero comprendía que era necesario para él, a fin de que pudiera cumplir con su destino. Sería un proceso similar al de Simón Pedro. Cuando el joven cumplió los 18 años, su padre contrajo un cáncer incurable. Él y su madre oraron y ayunaron,
creyendo que este hombre sería sanado. Otros hermanos los acompañaron. El padre del muchacho había entregado su vida al señorío de Cristo unos pocos meses antes. La salud de su padre empeoró. Me encontraba ministrando en otra ciudad, en Alabama, cuando mi esposa me llamó, ungiéndome a que llamara por teléfono a este joven. Me comuniqué con él y supe que necesitaba a alguien que lo apoyara. Después de mi última reunión en Alabama, conduje mi auto toda la noche y llegué a su casa a las 4 de la madrugada. La salud de su padre estaba tan deteriorada que los médicos solo le daban pocos días de vida. Ni siquiera podía comunicarse. Este joven confiaba en que su padre se sanaría por completo. Le ministré a la familia y me fui varias horas después. A la mañana siguiente, recibimos un llamado diciendo que las cosas estaban peor. Lisa y yo oramos de inmediato. Mientras lo hacíamos, el Señor le dio a mi esposa una visión de Jesús, de pie junto a la cama de este hombre, listo para llevárselo con él. 30 minutos después, el joven llamó y nos dijo que su padre había fallecido. Parecía el mismo joven fuerte de siempre. No obstante, este era solo el comienzo. Esa noche, él llamó a algunos de sus amigos más cercanos para contarles que su padre había muerto. Cuando ellos contestaron el teléfono, estaban llorando. El joven se preguntaba cómo se habían enterado de la muerte de su padre. Sin embargo, no lo sabían. Estaban llorando porque uno de sus mejores amigos había muerto en un accidente. En un mismo día, este muchacho perdió a su padre y a un amigo muy cercano. Había comenzado el zarandeo. El joven se sentía frustrado, sorprendido, incapaz de reaccionar. La presencia de Dios parecía eludirlo. Un mes después, cuando iba a su casa en el auto, este muchacho pasó por un lugar en el que acababa de producirse un accidente. Se detuvo, ya que había recibido entrenamiento para primeros auxilios y podía ayudar. Los ocupantes de ambos autos eran amigos suyos. 2 de ellos murieron en sus brazos mientras él intentaba ayudarlos. Mi joven amigo había alcanzado su límite. Pasó 3 horas en el bosque orando y clamando a Dios. ¿Dónde estás? Dijiste que serías mi consolador, pero no tengo consuelo. Parecía que Dios le hubiera dado la espalda. No obstante, esta era en realidad la primera vez que sus propias fuerzas le fallaban. Se enojó con Dios. ¿Por qué había permitido esto? No estaba molesto conmigo, ni con su familia, ni con su pastor. Estaba ofendido con Dios. Estaba consumido por la frustración. Dios le había fallado cuando más lo necesitaba. Señor, te he servido y he dejado muchas cosas por seguirte, oraba. Ahora tú me abandonas. Él creía que Dios le debía algo por todo lo que había entregado para seguirle. Muchas personas han experimentado dolores y decepciones menos extremas, mientras que algunos han soportado otras enormes. Muchos se ofenden con el Señor, creen que debería tomar en cuenta todo lo que han hecho por Él. Están sirviendo al Señor por razones equivocadas. No debemos servir al Señor por lo que puede hacer, sino por lo que Él es y lo que ya ha hecho por nosotros. Las personas que se ofenden no comprenden cuán grande es la deuda que el Señor ya ha pagado para que ellos puedan ser libres. Han olvidado de qué clase de muerte han sido liberados. Ven con sus ojos naturales, no con los eternos. Este joven dejó de ir a la iglesia y comenzó a juntarse con malas compañías, frecuentando bares y fiestas. En su frustración no deseaba tener nada que ver con las cosas del Señor. Quería evitar todo contacto con Dios. No pudo mantener este estilo de vida más de 2 semanas, ya que sintió una profunda convicción en su corazón. Sin embargo, continuó negándose a acercarse al Señor durante 6 meses. Incluso entonces los cielos parecían mudos. No podía encontrar la presencia del Señor en ninguna parte. Pasó más de un año. A través de varios incidentes, el joven vio que Dios continuaba obrando en su vida.
Se aproximó a Dios, pero esta vez lo hizo de forma diferente. Lo hizo con humildad. Cuando su tiempo de prueba terminó, Dios le mostró que nunca lo había abandonado. Su andar espiritual fue restaurado y aprendió a poner su confianza en la gracia de Dios, no en sus propias fuerzas. Me mantuve en contacto con él. 1 año y medio después, me contó cosas que había visto en sí mismo que ni siquiera sabía que estaban allí. Yo era un hombre sin carácter, mis relaciones eran todas superficiales. Fui criado por mi padre para ser fuerte exteriormente, un hombre que se hace solo. Jamás podría haber crecido en la manera que Dios quería que lo hiciera. Le agradezco al Señor que no me dejó en esas condiciones. No obstante, lo que más hirió mi corazón fue andar por los bares bebiendo. Fue como darle la espalda al Espíritu Santo. Lo amo mucho. Mi comunión con Él jamás ha sido tan dulce como ahora. En su vida había sufrido muchas sacudidas. La confianza en sí mismo desapareció. No obstante, este joven tenía el mismo fundamento que Simón Pedro, y era algo que nadie podía quitarle. En lugar de edificar su vida y su ministerio por medio del orgullo, ahora está construyéndolo por medio de la gracia de Dios. Las ofensas revelan las flaquezas y debilidades de nuestra vida. Muchas veces el punto que creemos fuerte es aquel en el que hay una debilidad escondida. Esta permanecerá oculta hasta que alguna fuerte tormenta haga salir volando aquello que la cubre. El apóstol Pablo escribió: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3. No podemos hacer nada de valor eterno con nuestra propia capacidad. Es fácil decirlo, pero otra cosa es que esa verdad esté profundamente arraigada en nuestro ser.